Capítulo 1. El enigma de Enoc, el hombre que no conoció la muerte. En toda la historia de la humanidad hay un personaje fascinante que llama poderosamente la atención: Enoc. Este hombre, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no atravesó por el umbral de la muerte como el resto de los mortales. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una declaración breve, pero cargada de misterio y significado. ¿Quién fue realmente este personaje que se ganó el privilegio de ser trasladado directamente al cielo? En la carta a los Hebreos 11:5 se confirma este evento extraordinario. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A diferencia de otros grandes héroes de la fe que enfrentaron la muerte física, Enoc fue excepcional. El caso de Enoc nos introduce en temas profundos como la fidelidad en tiempos de corrupción, la recompensa divina por una vida íntegra y la esperanza del arrebatamiento futuro. Desde su breve pero impactante aparición en las Escrituras, Enoc se convierte en un símbolo poderoso de esperanza, fe y comunión plena con el Creador. Su historia, aunque envuelta en misterio, apunta directamente al corazón de los planes divinos. Capítulo 2. La ascensión de Enoc y su relación con el arrebatamiento. Al adentrarnos en el relato bíblico, vemos que la historia de Enoc tiene profundas conexiones con los eventos futuros profetizados en la Biblia. En primer lugar, su traslado sirve como una representación anticipada del arrebatamiento. Dios tomará a los creyentes fieles para llevarlos consigo, tal como lo hizo con Enoc. Existen diferentes interpretaciones sobre cuándo ocurrirá este evento. Algunos sostienen que será antes de la gran tribulación de 7 años. Otros creen que será durante o al final de ese periodo. Sin embargo, todos coinciden en que el arrebatamiento será una realidad para los creyentes. Recordemos que en los días de Noé, la corrupción moral había alcanzado niveles alarmantes. Muchos estudiosos cristianos sugieren que, debido a una capa de vapor que protegía la tierra, los seres humanos vivían durante siglos. Esta capa bloqueaba los rayos gamma, proporcionando un clima ideal. La primera lluvia que cayó en la época de Noé podría estar relacionada con la desaparición de esta capa, desatando el juicio divino. Noé, como predicador de justicia, advirtió sobre el inminente juicio, pero nadie le creyó. En medio de este escenario de decadencia, surge la figura de Enoc, un hombre justo en un mundo corrupto, al igual que más tarde sería el profeta Elías, enfrentando a 450 profetas de Baal en tiempos de Acab. Ahora bien, respecto a fuentes extrabíblicas sobre Enoc, debemos ser cautelosos. Aunque existen textos como el libro de Enoc, no forman parte del canon bíblico aceptado de 66 libros. Es importante recalcar que, aunque Judas 1:14 a 15 y 2, Pedro 2:4, parecen hacer eco de tradiciones encontradas en el libro de Enoc, los cristianos que siguen el canon tradicional lo consideran un escrito apócrifo. Este texto apocalíptico trata sobre el fin de los tiempos, los ángeles caídos, los nefilim y juicios venideros, presentando paralelismos con las visiones del Apocalipsis. Capítulo 3. Paralelismos entre Enoc y el fin de los tiempos. La vida de Enoc presenta paralelos impresionantes con la narrativa del Apocalipsis. Hoy vivimos en un mundo cada vez más entregado a la corrupción moral, de modo similar a los días de Enoc y Noé. Aún así, el llamado sigue siendo el mismo: vivir por fe y caminar con Dios. Aunque la mayoría de nosotros experimentará la muerte física antes del regreso de Cristo, la promesa del arrebatamiento permanece firme. En 1 Tesalonicenses 4:13 a 18 se explica claramente que tanto los muertos en Cristo como los creyentes vivos serán reunidos con Él en el aire.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cambiando de tema pero aún relacionado con Enoc, existe algo intrigante conocido como la lengua enoquiana. En el siglo XVI, los ocultistas John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido una lengua celestial mediante comunicaciones con seres angelicales. Registraron este lenguaje misterioso, afirmando que provenía del patriarca Enoc, quien habría sido el último humano en dominarlo. Utilizando instrumentos como espejos de obsidiana y bolas de cristal, Dee y Kelly creían contactar con estos seres, documentando las revelaciones en diarios extensos. Ellos afirmaban que esta lengua divina era la misma que Adán usó en el Edén para nombrar a los animales. Aunque fascinante desde un punto de vista histórico, los cristianos deben ser prudentes y no dar crédito ni practicar estos métodos ocultistas, ya que la Biblia condena todo tipo de adivinación y contacto espiritual fuera de Dios. Deuteronomio 18, 10, 12. Capítulo 4. 2 Enocs, clarificando la confusión. Antes de seguir profundizando en la figura de Enoc, es crucial distinguir entre dos personas con el mismo nombre mencionadas en la Biblia. El primer Enoc fue hijo de Caín, el cual dio su nombre a una ciudad fundada por su padre, Génesis 4:17. El segundo Enoc, y el que nos interesa, fue hijo de Jared, perteneciente a la línea de Set, la descendencia que conservó la devoción a Dios. Este Enoc justo fue el padre de Matusalén, quien vivió 969 años, el ser humano más longevo según las Escrituras. La Biblia indica que Enoc tuvo más hijos e hijas, aunque no se mencionan sus nombres. Una característica singular de Enoc fue su caminar íntimo con Dios. Solo él y Noé reciben esta distinción en el texto bíblico. Vivió 365 años y entonces fue llevado por Dios. Algunos estudiosos especulan que el número 365 podría tener un simbolismo relacionado con el ciclo solar, indicando una vida plena. No obstante, considerando que el capítulo 5 de Génesis es un registro genealógico literal, lo más sensato es entender la duración de la vida de Enoc de manera literal. Así, aunque vivió menos que sus contemporáneos, el hecho de ser llevado a la presencia divina representa una gloria superior a la longevidad terrenal. Algunas tradiciones judías creen que la expresión «Dios se lo llevó» solo es una manera poética de decir que Enoc murió temprano como un hombre justo. Sin embargo, la interpretación cristiana, basada en Hebreos 11, afirma que Enoc realmente fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Capítulo 5. Final. Enoc. Fe, inmortalidad y la promesa del futuro. En la tradición cristiana no hay dudas. Enoc fue llevado al cielo de manera corporal. La carta a los Hebreos nos enseña que, por fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte. Esto refuerza la creencia de que Dios premia a aquellos que le buscan con fe verdadera. Solo 2 personas en el Antiguo Testamento, Enoc y Elías, vivieron este traslado especial sin pasar por la muerte. Ambos casos iluminan el futuro arrebatamiento prometido a la Iglesia. El relato de Enoc demuestra que la inmortalidad no es un concepto reciente del Nuevo Testamento, sino que fue revelado desde el principio en la Escritura. El nombre de Enoc aparece en la genealogía de Jesús, Lucas 3:37, y es citado en Hebreos 11 como un héroe de la fe. En la carta de Judas, Enoc es mencionado como un profeta que anunció el juicio contra los impíos. Curiosamente, esta mención parece reproducir fragmentos casi literales del libro de Enoc, un texto apócrifo que, aunque respetado por algunos padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Ireneo y Tertuliano, no fue incluido en el canon bíblico. Hoy conocemos 3 libros apócrifos bajo el nombre de Enoc. 1. Enoc,
el más conocido; 2. Enoc, o Libro de los Secretos de Enoc; 3. Enoc, o Libro hebreo de Enoc. El primero Enoc fue preservado principalmente en lengua etíope y contiene visiones sobre ángeles, el fin del mundo y profecías. Sin embargo, la evidencia académica sitúa su redacción entre el 200 a.C. y el 100 después de Cristo, mucho después de la época del Enoc bíblico. Aunque puede contener fragmentos de tradiciones orales auténticas, no se atribuye su autoría directa al patriarca. Desde un punto de vista doctrinal, los 66 libros del canon son suficientes para la fe y la práctica cristiana. No obstante, otros textos históricos como los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, enriquecen nuestro conocimiento del contexto antiguo. Finalmente, la historia de Enoc nos recuerda que vivir en íntima comunión con Dios, en fe y obediencia, tiene recompensas eternas. ¿Y tú? ¿Ya habías escuchado hablar del libro de Enoc? ¿Qué opinas sobre este fascinante personaje bíblico? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta el vídeo, sigue el canal y deja un like.